Nosotros tenemos un problema con la organización del trabajo y con el valor del trabajo. El conjunto de los trabajadores tiene un problema de valor del trabajo. Algunos tienen resuelto el problema de la organización, pero no del valor. Y eso es lo que enfrentamos todos como sociedad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque claramente nosotros nos encontramos con el conjunto de la clase trabajadora con el mismo problema. Empleados o trabajadores no empleados, trabajadores desocupados, que ya dejamos de usar esa categoría negativa para decir trabajadores de la economía popular. Pero todos tenemos un mismo problema. ¿Cuánto vale el trabajo? Entonces, para entender la economía popular es hija del capitalismo financiero. De la misma forma que en el siglo XIX, cuando empieza el capitalismo industrial, la clase obrera se organiza bajo forma sindical. Y los sindicatos y las cooperativas del siglo XIX son hijas malditas. ¿Malditas por qué? Porque se quieren llevar puesto lo que lo gestó, ¿no? Es decir, el capital. El sindicalismo y la cooperativa son hijas malditas del capitalismo industrial. ¿Cuál es el eje del conflicto del trabajo en el capitalismo industrial, donde todos estamos empleados? Confrontar con el capital en la relación de dependencia. ¿Cuál es el eje de los trabajadores del capitalismo financiero, donde no todos estamos organizados por el capital? Confrontar con el capital pidiendo valorización del capital. Son dos formas de confrontación con el capital, para los que tienen la marcha en el corazón y en la mente, que cambia en función de los periodos. Combatimos el capital de manera distinta. ¿Se entiende? Eso es un estado de situación. Ahora, fíjense que yo, si les pongo esos datos sobre la mesa, les pongo un dato más, para seguir, digamos, un argumento más. El crecimiento vegetativo que nosotros tenemos de la población en edad de trabajar, o sea, solo por tener hijos, ¿cuántas personas entran por año en el mundo del trabajo? Entre los que entran y los que salen, son 300.000 al año. En el mejor de los momentos del kirchnerismo, tuvimos 200.000 empleos en relación de dependencia por año. O sea que en el mejor de los momentos había 100.000 que quedaban afuera. Hoy debemos estar en 60.000, 70.000 puestos privados al año. O sea que todos los años tenemos 230.000 personas que no están organizadas por el capital o por el Estado. Eso es un dato durísimo de la realidad. Y ese es el dato que nos cuesta como sociedad aceptar. Y una vez que lo aceptamos, podríamos enfrentarlo de otra manera, que pensando que este sector necesita políticas sociales. No necesita políticas sociales, necesita políticas laborales y productivas específicas. Hay una parte que necesita políticas sociales, pero nosotros no estamos para políticas sociales. Nosotros estamos para políticas laborales, nosotros estamos para políticas productivas, nosotros estamos para valorizar nuestro trabajo y nuestra producción. La economía popular, entonces, surge en la convergencia de tres procesos, que es parecido a lo que les dije ahora, pero dicho de otra manera. Primer proceso, en la tradición en la cual nos inscribimos, es justamente la tradición sindical. Nosotros ahora, en estos días, se están afiliando todos los compañeros y las compañeras de la UTEP. Llegamos a 400.000. 400.000. Es una banda, y va para un sindicato. En el RENATEP tenemos 3.600.000 registrados. Es un montón. Con lo cual, nosotros hemos tomado la práctica sindical, que consiste en que organizarnos colectivamente para discutir el valor del trabajo con el capital. Esa es la tradición sindical. Pero en ese caso no en relación de dependencia, como trabajadores que se autogeneraron su trabajo. ¿Se entiende? Es una tradición parecida, pero con un objeto un poquito diferente. ¿Por qué? Porque del otro lado de la mesa no sentamos un patrón que ya sabemos quién es. Sentamos del otro lado de la mesa lo que llamamos un patrón oculto. Un patrón oculto. Esa categoría viene de los compañeros ladrilleros, que están acostumbrados justamente a que el patrón se disimule, se esconda. Y eso es un punto fundamental, sobre el cual nosotros avanzamos muchísimo en los últimos años. Aunque autoorganicemos el trabajo, hay alguien que se beneficia con nuestro trabajo. Esa es la parte más compleja inclusive para nosotros de entender. Si nosotros hacemos obra
en algunos espacios hay alguien que se beneficia de ese trabajo. Si las compañeras, en particular, la mayoría son mujeres, hacen trabajo de cuidado, hay alguien que se beneficia de ese trabajo. Cuando trabajamos en los comedores y los merenderos, y que durante la pandemia fue tal vez una de las políticas de prevención de salud más potente que tuvo la Argentina, trabajamos y alguien se beneficia de nuestro trabajo. Beneficiarse no significa necesariamente algo malo, puede ser algo bueno, pero el beneficio merece también reconocimiento y salario. Ese es el punto clave. O sea que aunque estemos autoorganizados, tenemos una relación social con el capital. O sea, se lo digo en otro término. La cantidad de plata que se ahorró gracias al trabajo de prevención de salud de los comedores, los merenderos, las compañeras durante la pandemia es enorme. Es enorme. ¿Quién se benefició? Toda la sociedad. Entonces, claro que merece remuneración. La gran pregunta es ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese trabajo? La misma pregunta, no se preocupe, que se hacían los obreros en el principio del siglo XIX, porque la construcción de los salarios obreros al principio del siglo XIX no es que fue de repente los obreros, no sé, de una fábrica de acero al toque dijeron mi trabajo vale tanto. Lo discutieron, lo pelearon, lo negociaron con el capital. Bueno, ahora hay un proceso parecido, con la diferencia que el patrón no es visible, no está en una sala allá arriba, sino que es oculto. Segundo punto, entonces esa es la tradición sindical. Segundo punto, nosotros tomamos parte de la tradición de la economía social. ¿La economía social qué es? La economía social surge en el capitalismo industrial, también, como el sindicalismo. Al mismo tiempo que la clase obrera organizaba sindicatos, organizaba cooperativas y mutuales. Las cooperativas en manos de los obreros socialistas del siglo XIX, no los socialismos de Santa Fe, que quede claro. Los socialismos del siglo XIX y anarquistas crearon la figura mutualista. O sea, la cooperativa y el mutualismo tiene una raíz socialista y anarquista en el siglo XIX. ¿Qué querían los obreros? Mejores servicios para los obreros. La primera cooperativa fue una cooperativa de consumo. En Inglaterra se llama Los Pioneros de Rochdale. ¿Por qué? Porque los obreros necesitaban comprar comida más barata, insumos más baratos, y se organizaron cooperativamente para consumir más barato. Después, más adelante, vinieron las cooperativas de trabajo, pero el gran modelo de la cooperativa en el siglo XIX era la cooperativa de consumo. Y lo mismo las mutuales, para resolver, por ejemplo, el problema del sepelio en los sectores populares, para pagar los entierros, mutualizamos, para detenerse el primer sistema de salud, mutualizamos. Recordemos que en Argentina, antes de tener un sistema de salud público, hubo un sistema de salud mutual. El primer sistema de salud argentino fue un sistema mutual. Entonces, la clase trabajadora del siglo XIX inventó esas dos figuras. Nosotros, que somos hijos malditos del capitalismo financiero, nos reencontramos con esa herramienta que construyó la clase obrera en el siglo XIX, en la tradición socialista y anarquista. Pero además, y eso no es casualidad, el cooperativismo y el mutualismo corresponde a la tradición de los pueblos originarios de lo que llaman las economías comunitarias. O sea, ustedes encontrarán prácticas en los pueblos originarios muy parecidas a las prácticas de la cooperativa y la mutual. Con lo cual cobra en América Latina y en Argentina en particular una forma específica que es muy importante para la economía popular y en particular para los compañeros y las compañeras del movimiento Evita, que nosotros, lo decimos todo el tiempo, construimos comunidad. Y las cooperativas y las mutuales son una forma comunitaria que conecta con esa tradición de los pueblos originarios. Entonces, ese segundo elemento que constituye la economía popular. Y el tercero, más reciente, que a nosotros nos sigue costando entender todavía, lo aportaron las compañeras desde la economía feminista. Porque ¿cuál es la gran pregunta del feminismo sobre el trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo invisibilizado y desvalorizado? Esa pregunta que hace el feminismo sobre un conjunto de tareas que no eran consideradas como trabajo, que ahora se empieza a considerar como trabajo, bueno, esa es la pregunta de la economía popular. Nosotros hicimos propia la pregunta que hacen las compañeras y las diversidades sobre el trabajo invisibilizado y desvalorizado. Entonces la economía popular, por eso está potente, porque está la convergencia de tres procesos históricos: el proceso sindical en la confrontación con el capital,
La economía social en la autoorganización para constituir comunidad y para autoorganizar trabajo y servicios, y la pregunta sobre el valor del trabajo. Eso es muy potente como herramientas de lucha y de organización de los sectores populares. Y eso me lleva entonces, en ese proceso histórico, que entendamos cuáles son justamente las fuerzas que nosotros movilizamos para llevar adelante ese proceso. ¿Qué fuerza tenemos entonces para mover? 4 fuerzas. La primera, una fuerza económica. Nosotros, una fuerza que como toda fuerza física siempre tiene una contrafuerza. Algo que está en contra. Nosotros en contra de qué estamos económicamente. Estamos en contra de los procesos que desvalorizan el trabajo y la producción. Eso es fundamental. Y eso es lo que nos pone al lado de los compañeros de la CGT. Por eso, esa es la razón por la cual la UTEP está dentro de la CGT. Porque nosotros compartimos la misma lucha, que es valorar el trabajo y la producción. Y además, estamos al lado también, y cada vez más, de las pymes, que tienen también un problema de valorización del trabajo y la producción, cada vez más. Y también por eso estamos al lado de las cooperativas, por eso estamos al lado de las mutuales, de las históricas, que también tienen un problema de valorización del trabajo y la producción. Es decir, todas las fuerzas vivas de este país comparten una lucha en común: valorar el trabajo y la producción en contra de los que la desvalorizan. ¿Quién las desvaloriza? Los rentistas financieros, los que están en la timba, los que están en la economía de plataforma que no se hacen cargo del valor del trabajo de sus trabajadores. Esos son los enemigos hoy. Podemos hablarlo después, si ven, desplaza un poquito el conflicto en relación al siglo XIX. Nosotros, en la tradición nuestra, en el capitalismo industrial, estamos acostumbrados a pelear en contra del propietario y los medios de producción. Hoy, realmente, en muchos casos, sobre todo los que trabajan en pyme, inclusive el tipo que es dueño de una pyme, que es propietario de los medios de producción, y la diferencia entre el salario del trabajador y el salario del dueño de la pyme ya no es tan abismal como era antes. O sea, ya no es tan difícil eso de la oligarquía porque sos propietario de los medios de producción, más o menos. ¿Sí? O sea que el conflicto nuestro se fue desplazando. Ahora sí tenemos un problema con el que quiere desvalorizar nuestro trabajo y nuestra producción. Cambia un poquito el escenario de conflicto. Pero esa es una primera fuerza que nosotros tenemos y que nos mueve. La segunda, política. No por nada tenemos compañeros como Bombín en los lugares políticos de decisión colegiada y otros compañeros en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cansados de que otros hablen en nombre de nosotros. Nosotros estamos cansados, como mucha gente en esta sociedad, como mucha gente, de que haya una clase política que hable en nombre de un pueblo que desconoce. Y lo digo así con todo el enojo que me produce cada vez que viene a mí esa idea. Por eso estamos cansados de ser consultados por la política, de ser función de contención mientras otro decide lo que hay que hacer sobre un sector que nosotros conocemos, trabajamos y en el cual formamos parte. Con lo cual es una gran diferencia entre una política que busca representar y hablar en nombre de él y la política que busca expresar una realidad popular, conociéndola. Y eso es una fuerza muy potente, más en un momento en el cual la crisis de la representación política es muy profunda. Tercer punto. Nosotros nos dedicamos todos los días en ampliar posibilidades. Yo hoy cumple 15 años un centro universitario que creamos en la cárcel, en la 48 en San Martín. Hace 15 años, una de las cosas de las cuales nos sentimos más orgullosos. En 15 años de educación, de cooperativa dentro de la cárcel, de proceso de formación laboral, ampliamos lo posible el montón de pibes y pibas que estaban tras las rejas. ¿Cómo lo hicimos? A través de imaginación política, claramente. Y sobre todo, un punto fundamental, la creación de colectivo. ¿Saben cuál es la única variable que después de 15 años podemos decir, que hace la diferencia entre volver a caer en cana o no?
formar parte de un colectivo, y en particular una cooperativa. Mucho más potente inclusive que el proceso educativo. Formar parte de una cooperativa, la tasa de reincidencia baja casi a cero. Bueno, ¿eso qué significa? Que hemos ampliado posibilidades de imaginación vital, y eso es fundamental en términos simbólicos, y es una fuerza enorme. Cuarta fuerza, que tal vez es la más difícil de explicar, aparte de la que suena más hippie, ahora que lo voy a decir, pero sin embargo, para mí es la que más fuerza nos da, que tiene que ver con el hecho de dar. Nosotros, todo lo que militamos, todo lo que hacemos política, y estar en el barrio moviendo la olla, estar en la calle, estar en el Consejo Deliberante, todo eso son distintas formas de hacer política. Todo lo que hacemos política, damos mucho más de lo que recibimos. Porque hay algo que damos que es fundamental, que es tiempo, limitante, dar tiempo y afecto. Para nosotros el don de tiempo y de afecto es sagrado. Y de hecho en cualquier organización política, si hay alguien que viene y la juega de liberal, no dura mucho. Porque justamente en los colectivos se da tiempo y afecto. En contra de eso, tenemos una sociedad, o algunos grupos de la sociedad, que sacralizan todo lo contrario, que se llama el individualismo egoísta. Esa fuerza para nosotros es clave. ¿Por qué? No solamente por una cuestión moral, que en sí mismo valdría la pena defenderla, sino porque para los más jóvenes produce sentido de vida. Y todo lo que estamos acá lo sabemos. Si nos levantamos a la mañana para pelearla una vez más, es porque hay algo que produce sentido, que va mucho más allá de lo que recibimos, pero que tiene que ver con el sentido que produce la sacralidad del don. Esa fuerza la tenemos que identificar mucho más. Termino, entonces 4 fuerzas, ¿no? Valorar en contra de los que desvalorizan, expresar en contra de los que representan, solo quieren representar, es decir, hablando en nombre de nosotros, ampliar sentido en contra de los que reducen los sentidos, sacralizar el don en contra de los que sacralizan la individualidad egoísta. ¿Qué nos queda por delante? Eso nosotros lo tenemos, nos falta conciencia, nos falta profundizar, nos falta mejorar un montón de cosas. Pero en estos 28 años hemos construido una capacidad y una potencia infinita. Ahora nosotros lo tenemos que traducir muy concretamente. Y eso lo digo para los años venideros. Para muchos de nosotros organizar el barrio y estar en la calle era la tarea central y principal. Hoy vamos a tener que seguir luchando en la calle, vamos a tener que seguir organizando el barrio, pero además y sobre todo vamos a tener la tarea de organizar el trabajo y la producción. Y el éxito político va a estar en la capacidad de organizar el trabajo de la producción y por ende de poder valorizar ese trabajo. Y claramente que la mejoría material de cada uno y de cada una de nuestros compañeros va a ser en sí una pelea política. Porque valorar va a ser el horizonte de nuestra lucha. Valorar el trabajo. Y para valorarlo necesitamos 4 cosas. Organizar. Y tenemos saber organizativo. Mucho saber organizativo. ¿Cómo hacemos para traducir ese saber organizativo en saber organizativo laboral y productivo? Nos falta mucho por aprender, pero tenemos mucho ya de experiencia acumulada. Segundo, tenemos que disputar más que nunca el acceso al crédito. Es un viejo tema en la clase obrera, después se fue perdiendo, porque como vivíamos en sociedad de pleno empleo, disputábamos solamente el salario. Pero cuando ya no estamos en pleno empleo y que tenemos que luchar por la valorización de nuestro trabajo, el crédito debe estar al mismo nivel que la pelea por un salario en el momento obrero del capitalismo industrial. Los anarquistas del siglo XIX lo tenían muy claro. Y es algo que se fue olvidando, pero sin embargo es clave. Entonces, organización de trabajo, crédito, armar sistemas comerciales, de valorización de los sistemas comerciales. Cada vez que un municipio
dice voy a reservar una parte de la obra pública, pero las cooperativas lo que están haciendo es un circuito comercial específico, una reserva de mercado, ¿no? Que digo, esta parte de mercado para este sector. Pero además nosotros tenemos que ir a pelear distintos circuitos comerciales y efectivamente pelear al capital, pelear el espacio de valorización al capital. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? La tenemos. Son muchos los casos de los que ya lo están haciendo. Y cuarto, valorar nuestros saberes. El año que viene, si nosotros tenemos la conciencia, si nosotros somos las fuerzas que nos mueven, si nosotros tenemos el horizonte claro de la valorización del trabajo y la producción, entonces, efectivamente, vamos a poder transformar esta sociedad de raíz. Y de raíz significa desde la raíz, que somos nosotros, del cual va a crecer una nueva nación argentina, no tenga la menor duda, pero está en nuestras manos, en primer lugar, ser consciente de esa fuerza imparable. Así que, ánimos compañeros y compañeras, porque todas estas discusiones no necesariamente aparecen en el debate político hoy en día, no es el eje. Nosotros estamos acostumbrados a que la agenda de los trabajadores no sea el eje, estamos acostumbrados. Pero eso justamente no tiene que sacarnos del eje, de nuestra propia lucha y de nuestro horizonte. Y les puedo asegurar que si logramos, como pienso que va a ocurrir, de que Massa va a ganar, porque cualquier otra condición, realmente las condiciones de esta agenda son totalmente distintas. Vamos a estar hablando mucho más de lucha que de valorización del trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio, con un gobierno de Massa vamos a poder hablar de esa agenda. Vamos a poder hablar de esa agenda y vamos a poder disputar lo que es clave, que es el lugar del mundo popular en la vida política, en la vida económica. Para eso nos tenemos que ir de acá con la cabeza en alto, con el orgullo de la tarea hecha, con la esperanza de lo que vamos a construir colectivamente, pero sobre todo, una vez más, con la conciencia y la potencia infinita que tiene el pueblo para transformar la realidad argentina. Muchas gracias.